Ya, empezamos. ¿Cómo están, niñas? Buenas tardes. Ya, vamos a empezar. Chiquillas, Nicole, ¿qué vimos en la clase pasada? ¿Qué es lo que estamos trabajando esta semana? El PICE, el Plan Integral de Seguridad Escolar. Ay, Mica Vilosa, se lo aprendió. ¿Y de qué se trata este programa, Nico? Primero tiene que tener la gente para que haga el plan, o sea, juntar un comité y ir haciendo un plan de seguridad escolar para la escuela y la comunidad. Ya, ¿qué elementos tenemos que contemplar nosotros al diseñar un plan integral de seguridad escolar? ¿Es una cosa o serán una infinidad de factores? No, yo creo que son muchas cosas. El entorno, el lugar en donde está ubicada la escuela, ¿Ya? muchas cosas. Y en relación, por ejemplo, a la población de nuestra escuela, situémonos nosotros con alumnos con necesidades educativas especiales, de repente con estudiantes que tienen movilidad reducida, con estudiantes con síndrome del espectro autista, con discapacidad intelectual. ¿Son También todo se consideraciones toma en especiales? cuenta. Por ejemplo, la parte del transporte, ¿Ya? todo se toma en cuenta. Ya. ¿Por qué tenemos que considerar distinto entonces escuela especial, por ejemplo, que educación parvularia en un jardín infantil? Porque los niños necesitan otro tipo de atención y otro tipo de plan para su seguridad, por reaccionar. Nico, nosotros les voy a hacer una aclaración en general, chiquilla, y que tengamos como un lenguaje para todas igual. ¿Ustedes saben, estudiantes, hasta qué edad se pueden atender en escuelas especiales? Chan, chan, ¿no? O sea, yo he pasado, cerca de la casa de mi papá hay una escuela para niños con capacidades diferentes, le llamo yo, ¿Ya? y he visto a niños como de 16 años más o menos. Ya, les voy a contar, chiquillos, Hasta los y 25. por ahí vamos acercándonos, Eli. En la escuela, hola Eli, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Bien. Esteban Espinosa, ¿ese es su nombre o es el computador de alguien? Cuando tienes la fórmula más sencilla. Esteban, ¿puede encender su micrófono? No, ese no es mi nombre, soy Cristina Ya. Espinosa. ¿Y por qué no pone Cristina Espinosa entonces? Porque no lo puedo cambiar, no lo puedo configurar. Siempre que lo... No sé dónde hacerlo en realidad, pero no tengo Ya, la opción mire. aquí cuando lo Sí, pongo. espérese, le voy a decir. Tiene 3 puntitos arriba en el Sí, cuadrito ahí donde mismo está lo el nombre. pongo. Donde Y dice dice renombrar. silenciar. No, Renombrar. no, me sale la opción. Antes me salía y A siempre ver, lo cambiaba, déjeme, pero después vuelve a su nombre. lo voy a intentar yo, ¿ya? Porque tengo Ya, la posibilidad. Cristina. sí, ¿Sí? Cristina Espinosa. Ahí a mí, Ahí cambió. ya, ojalá que quede para siempre. Sí, Ya, yo lo he cambiado muchas veces, pero ahora no me sale la opción. ya, ojalá que ahí le quede. Ya, chicas, a ver, la Cristi dice que hasta los 16 años. Los chiquillos de 16 años, nosotros tenemos estudiantes que tienen 16 años, pero que recién ingresan a taller laboral, ¿ya? Las escuelas especiales, niñas, tienen la posibilidad de tener estudiantes desde estimulación temprana en niveles medios menor, eso quiere decir a partir de los 2 años, pero también tenemos otra estimulación temprana que es para las guaguas, ¿ya? En alguna escuela, pero en muchas escuelas especiales tenemos talleres laborales. En el caso de mi escuela hay 2 talleres laborales, uno de amasandería y uno de carpintería en madera, y los estudiantes pueden estar en las escuelas especiales hasta los 26 años, 11 meses. Por lo tanto, Nico, nunca se nos olvide, ¿podemos hablar en ese caso de niños? ¿De qué, cuál va a ser el término que usemos para referirnos a ellos?
no sé, adultos. Son adultos o son jóvenes también, ¿ya? Claro. ¿Y por qué cree usted que no nos vamos a referir a ellos como niños? Porque no tienen la edad de los niños y la misma mentalidad tampoco. Claro, chiquillas, gracias Nico. Tenemos que pensar, las personas nosotros pasamos por etapas, está relacionado, como dice la Nico, con nuestra edad, pero también con nuestro desarrollo maduracional, ¿ya? En el caso de los estudiantes, por ejemplo, tienen que pensar lo mismo. Nosotros ahora estamos trabajando con decreto 83 y el decreto 83 lo que hace es validar los estudios de los estudiantes de escuelas especiales y por el primero básico de escuela especial, el mismo primero básico de enseñanza básica convencional. Cuando nosotros llegamos a octavo básico, séptimo y octavo básico, recuerden que se consideran enseñanza media. De ahí para arriba ya son jóvenes, ¿ya? Y tenemos que verlo desde esa perspectiva también. Tenemos que cambiar un poco esta idea de que los niños de escuelas especiales, por tener necesidades educativas especiales, van a tener como tendencia a ser siempre niños, ¿ya? Eso pasa de repente por nosotros los adultos, ¿ya? Pero sobre todo cuando ellos se van dando cuenta de que nosotros seguimos manteniendo esta visión de que les decimos como los niños, pero ellos se sienten grandes, ¿ya? Es como yo a ustedes les digo niñas, pero de cariño, pero a los chiquillos de la escuela o les decimos chiquillo o joven o dependiendo de la edad que tengan, ¿ya? Y tiene que ver con eso, con el valorarlo, con reconocerlo. Ya, chicas. Nico, sigamos entonces. Estábamos viendo este plan integral de seguridad escolar que bien lo nombró la Nico, por la sigla PICE. ¿Se acuerda usted, Nico, quién elabora este informe, este plan? La ONEMI, ¿Ya? con el Ministerio de Educación. Exacto. Tenemos por una parte la Oficina de Emergencia, que eso es la ONEMI. Tenemos Seguridad Pública y ellos se lo disponen al Ministerio de Educación, como dice la Nico. Estudió la Nico, muy bien. Chiquillas, lo que hace este plan es darnos a nosotros estas orientaciones y este documento. Nosotras, si ustedes revisan el PICE, van a encontrar que tiene anexos y en los anexos incluso las escuelas pueden ir completando de acuerdo a sus características lo que va a ser distinto de cada colegio. En ese anexo lo pueden revisar para que tengan claro cómo se tiene que ir llenando. Ángela, ¿qué vimos además del PICE? ¿Para qué nos sirve aparte de esto, de tener un plan integral? ¿Quién estaba a cargo de establecer el PICE en cada establecimiento? Como el comité de seguridad y también tenía el PICE ve como las fortalezas y las debilidades de cada establecimiento. Ay, es que justo me estaba poniendo la zapatilla. Y esto se va, el PICE también se tiene que ir actualizando cada cierto tiempo. ¿Por qué se tiene que ir actualizando? Como lo hablamos en la clase pasada, porque de repente existen, no sé, como ahora la pandemia. No hay un protocolo o no había un protocolo para una pandemia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotras? Entonces ahora se tiene que elaborar un protocolo en el caso de que se llegue a volver a clase. Exacto. ¿Por qué tendríamos, por ejemplo, que elaborar un protocolo en el que consideremos elementos de seguridad? ¿Qué podríamos, de acuerdo al tema que propone usted, Ángela, de la pandemia, qué elementos podríamos considerar en ese protocolo de seguridad? Bueno, en el protocolo de seguridad primero tenemos que elaborar que entre los niños exista una cierta distancia, puntos de sanitización, tenemos que puntos de toma de temperatura, ¿qué más podría ser? El uso de mascarilla, que sea obligatorio y que se esté verificando cada cierto tiempo, porque claro, vamos a trabajar en un colegio, hay niños y hay jóvenes. Los jóvenes pueden seguir las reglas, los niños no. Está difícil, ¿cierto?
Entonces, tenemos que ver todo eso. El PICE tiene que ver eso ahora, porque las reglas las pueden seguir los jóvenes de 13 hacia arriba, pero los demás, los niños van a usar la mascarilla un rato y después se la van a sacar porque van a querer jugar. Exactamente. Súper buena respuesta, Ángela. Elizabeth, ¿qué consideraciones, por ejemplo, podríamos tener de acuerdo a las mismas indicaciones que nos dice la Ángela y a lo que nos señaló la Nico con respecto a una escuela especial en un recreo ahora, por ejemplo? ¿Habían pensado en eso, niñas? Es que el asunto ahí ya se complica mucho más, porque igual hay muchos niños con problemas sensoriales que les molesta la mascarilla y no la pueden ocupar. Que me ha pasado ver a varias mamás de los grupos de personas con autismo que tienen ese problema. Entonces va a ser un conflicto bastante grande el uso de la mascarilla dentro del colegio. Y sobre todo en el patio, porque ellos van a buscar estar con sus amigos, van a buscar abrazarse, porque la mayoría son como muy de piel y les va a costar eso. ¿Cómo vamos a tener que tener más personas dentro del patio buscando, viendo la distancia, viendo que no se estén abrazando ni besando? Ya, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, chiquillas? Ahora nosotros, para que los estudiantes puedan retornar a clase, tenemos que considerar ciertos elementos. Por ejemplo, nos llegó ayer una nueva indicación de que, y para todas las que tienen hijos, les voy a dar una sorpresa, el año escolar para los colegios que tienen GEC se extiende hasta el 23 de diciembre y para los colegios que no tienen GEC hasta el 8 de enero. Entonces, tenemos que enviar, les va a llegar a todos los apoderados una comunicación donde ustedes tengan que decir si quieren que el niño o la niña o el estudiante retorne de manera presencial o virtual. ¿Por qué cree Eli que se está dando esa facilidad de que el apoderado decida si va a ser presencial o virtual? Porque el Estado decretó que la vuelta a clases es opcional dependiendo de cada apoderado. ¿Pero por qué será en eso? ¿Tenemos la posibilidad de tener resguardo de todos los estudiantes en la sala de clase? No. Sobre todo en los colegios municipalizados, que hay 45 alumnos por sala o En la más. mayoría de los colegios tenemos un número superior a los 30 por sala. Es súper difícil mantener la distancia y los requerimientos que se necesitan para poder volver a clase. Claro. Entonces, por ejemplo, una de las indicaciones que da el ministerio es que tenemos que darle la posibilidad a los apoderados de que escojan, sabiendo que, ¿qué diría usted, Eli? ¿Qué va a hacer usted con su hijo? Los míos no vuelven. ¿Por qué? Porque no estoy segura de que se van a respetar, no estoy segura de que él, sobre todo el más chico, aguante el asunto de la mascarilla, porque las condiciones no están, no se dan. Ya, ¿y cuándo usted, por ejemplo, decidiría que vuelva su hijo o su hija? Cuando hubiera una vacuna o algo para realmente decir ya si se puede volver a clase. Ya. Algo que me garantice la seguridad de mis hijos. Ya, todas esas cosas que hace mención la Eli deben estar contenidas en la comunicación que nosotros le enviamos a los apoderados o a los tutores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es por libre elección y tampoco nosotros le podemos garantizar al apoderado de que el estudiante no se va a enfermar en el colegio. ¿Qué podemos hacer? Profesora, aquí en Recoleta ya nos mandaron nos hicieron llenar un formulario en el cual nos preguntaban si nosotros autorizábamos la vuelta a clase de nuestro hijo. Claro, porque eso tiene que ver con adelantarse porque también, a ver, nosotros como escuelas especiales, chiquillas, todavía no nos llegó el mismo protocolo de acción que es para las escuelas básicas, pero las condiciones nuestras son muy distintas. Por ejemplo, nosotros tenemos, nuestras salas son más pequeñas porque no tiene que ver solo con que queramos tener menos estudiantes, sino que por las condiciones de los estudiantes, nosotros imagínense estar en sala con 45 estudiantes con discapacidad intelectual. ¿Le podríamos entregar la asistencia o la ayuda o el apoyo que ellos requieren? Sinceramente, si en una sala
Ya, porque si en una sala de PLI tenemos 45 estudiantes y solo 5 de ellos tienen necesidades educativas especiales, ¿se cumplen todos los apoyos que necesitan? Aún así no se alcanzan a cumplir. Aún así no se alcanzan. Imagínense en una escuela especial si tuviésemos una cantidad así descomunal. Además que la mayoría, o sea, hasta segundo básico se supone que tienen que haber 2 profesoras dentro de la sala. Pero después de eso ya hay una pura profesora dentro de la sala, y ¿cómo lo hace ella con 45 alumnos más los niños que tienen necesidades especiales? Claro, ahora por decreto se supone que hasta cuarto básico, pero no en todos lados se respeta, ¿ya? Eso. Pero ya, eso tenemos de sala. No podríamos tener la misma cantidad de estudiantes que tenemos todos los días en la sala, o sea, se reduce a un cuarto porque la Organización Mundial de la Salud nos da las indicaciones de cuántos alumnos podemos tener, igual que cuando vamos a comprar el súper, que nos dicen que pueden entrar 50 personas, en la sala también, chiquillas. Podemos tener el 25% de los estudiantes. Si yo tengo 2 estudiantes en mi sala, voy a tener que tener 3 estudiantes diarios, ¿ya? Y aparte el asistente y la profesora. Magdalena, ¿qué cree usted qué podríamos hacer en base a un protocolo para el transporte escolar? ¿Han visto cómo son los transportes escolares? ¿Cómo viajan los niños en el transporte escolar? La verdad no se me ocurre. A nosotros tampoco, entonces yo estoy haciendo la pillería a ver si a ustedes se les ocurre algo para poder solucionarlo, porque está en un transporte escolar con las disposiciones ministeriales, chiquillas, podrían viajar 2 estudiantes a la vez en el furgón. O sea, tenemos que ver este protocolo que es de seguridad escolar, pero a la vez, en el caso de la pandemia, cualquier situación que no controlemos estaría poniendo en riesgo la vida de los estudiantes. ¿Se dan cuenta? O sea, todo lo que nosotros podamos hacer, tenemos que cautelarlo de tal forma que se consideren todos los elementos posibles. Tampoco yo le puedo pedir al apoderado, supongamos que yo tengo la posibilidad de que vayan 3 estudiantes a clase por jornada, pero esos estudiantes tampoco los voy a repetir en la semana porque tienen que dar el paso para que vayan sus compañeros también. Entonces van a ir solamente 2 o 3 veces a la semana a clase. No van a ir todos los días. No les voy a poder ofrecer el servicio del transporte. Entonces el apoderado va a tener que pagar la locomoción colectiva, y eso va a significar que estén desembolsando 18,000 pesos mensuales, que lo más probable es que no los tengan para ese tipo de gastos. Entonces, si se fijan ustedes, chiquillas, cuando se elabora el plan de seguridad escolar para este tipo de eventos, que sabemos cuáles son los riesgos, tenemos que considerar estos aspectos también que involucran a la comunidad. Entonces, Nico, ¿por qué estamos estableciendo que esto es integral? Porque abarca muchas áreas, no solo una. Y no solo la escuela, ¿cierto? También tenemos que ver a qué otra parte estamos incorporando. El trayecto de ida de la casa a la escuela y de la escuela a la casa, el entorno donde está la escuela también. Ya, supongamos que si usted trabaja y yo le digo, ya, tráigame a la niña, a su estudiante, a su joven, me lo deja acá y lo vuelvo a buscar en 3 horas. No podría tampoco. No podría dejar de trabajar por ir a buscar a mi hijo, o no sé, no se puede. No se puede, ¿cierto? Pero tampoco podemos poner tampoco podemos decir, ya súbelo nomás al furgón, nos arreglamos, porque estaríamos viendo. Entonces, todos estos protocolos de acción hay que contemplarlos en el momento de establecer el plan integral. Y como decía la Ángela, ahora vamos a tener que incorporarlo en este plan general, ¿ya? Ya, chiquillas, ustedes tienen que abarcar en su tarea para esta semana 5 capítulos del PICE. ¿Los pudieron revisar? ¿Cuáles eran? ¿No? Ya, los vamos a revisar ahora entonces.
A ver, el primer capítulo que ustedes tienen que revisar, recuerden que es el trabajo de la infografía. ¿Qué hablamos de la infografía, Eli, se acuerda? Que era una especie de cartel con la información, pero de una forma más lúdica, con imágenes y que fuese fácil de entender. Exacto, y con información, Con la información que sea, requerida. claro, precisa y concisa, ¿ya? No hay que extenderse y escribir y escribir y escribir. Esto tiene que ver con que la imagen que nosotras utilicemos sea lo suficientemente potente como para que nos entregue una... que tome nuestra atención y que la mantenga sostenida, ¿ya? El primer capítulo que ustedes tienen que tomar es el número 3, que tiene que ver con comprensión del riesgo en los establecimientos educacionales. Para eso, en cuanto a la comprensión del riesgo, se tienen que establecer 4 elementos que operan en este apartado, que es uno, el riesgo, determinar qué es un riesgo. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que habían riesgos naturales y que habían otros riesgos que tenían que ver como, por ejemplo, con el medio ambiente, con el entorno? ¿Recuerdan eso? Ángela, ¿cuáles eran riesgos naturales? Los sismos, las erupciones de volcanes, aluviones. Ya, todo eso natural, ¿cierto, Ángela? Sí. Nico, ¿se acuerda cuáles eran como algo del entorno que pudiese afectarnos y que fuese riesgo? Sí, los incendios en el colegio, las balaceras. Por ejemplo, que esas cosas no podemos restarlas, que son muy difíciles de controlar también. Exactamente. Aparte de eso, tenemos que ver las vulnerabilidades a las que esté expuesta el colegio o el recinto y la capacidad. Cuando hablamos de capacidad, niñas, nos referimos a la capacidad que tiene el establecimiento o la comunidad educativa para enfrentar este riesgo, ¿ya? O esta amenaza o esta vulnerabilidad. Entonces, en esta parte, lo que ustedes pueden hacer es buscamos en el PICE, que abarca solamente, chiquilla, este capítulo de la página 14 a la 16. Lo que pueden hacer acá, por ejemplo, es poner el nombre del capítulo o estos elementos de riesgo, amenaza, vulnerabilidad y capacidad, y hacer como una frase que especifique qué quiere decir cada uno de ellos, pero concentrándolo en una imagen, ¿ya? Por ejemplo, veo lo que es riesgo, pongo la definición precisa en una frase y lo asocio con una imagen, pero con una imagen potente que refleje lo que quiere decir este significado, ¿ya? Ese es el capítulo 3. Después viene el Plan Integral de Seguridad Escolar. Nosotras, ¿cuál es el tema del trabajo, Magdalena? ¿De qué es la infografía? ¿Cuál es el tema? Sí, Sobre el PICE. Sobre el PICE, ¿cierto? Y el capítulo 4 es PICE, es Plan Integral de Seguridad Escolar. Entonces, lo que podríamos hacer, chiquilla, tener una imagen focal en el centro de esta infografía y de aquí desprender como un mapa conceptual las otras ideas, ¿ya? Ponemos una imagen, pues revisen el Plan Integral de Seguridad Escolar, lo pueden encontrar en la página de la ONEMI, también está en la página del Ministerio de Educación, pero en el PPT dice PPT videoconferencia 5, está también el link para que lo puedan ver. De esas mismas imágenes que aparecen en el plan de seguridad escolar, pueden ir sacando imágenes, copiando para que vayan armando la infografía, ¿ya? A ver, en el capítulo 5 habla del Comité de Seguridad Escolar del establecimiento educacional. ¿Qué podremos usar aquí, Yanis, como para simbolizar lo que es el Comité de Seguridad Escolar? Yanis, ¿está por ahí? No está la Yanis. ¿Qué me puede ayudar? ¿Que alguien que se le ocurra qué imagen podemos utilizar para simbolizar lo que es el Comité de Seguridad Escolar del establecimiento?
Se podría usar así como una imagen, no sé, pues de profesores, alumnos, que se ponen como esas banditas cuando son de la seguridad escolar que andan en Sí, los colegios. sí, buena idea, súper buena idea. O sea, podemos buscar así una imagen, pero sobre eso mismo, Ángela, buscamos una imagen donde haya un grupo de personas diversas para que represente el comité. ¿Por qué tiene que ser diverso? Porque se supone que participa la comunidad escolar en sí, no Claro, un grupo cerrado, es como la comunidad escolar completa. exacto. Y tenemos que tener representantes de todos los estamentos, por lo tanto, tiene que ser diverso, ¿ya? Recuerden que tienen que ser, el comité escolar tiene como, ¿cuál es el objetivo, Eli, de tener un comité de seguridad escolar? Que ellos puedan decidir toda el contexto dentro de la seguridad del colegio, ver qué se va a hacer en caso de un accidente o de un sismo, de cualquier cosa que nos pueda influir dentro de la seguridad del entorno escolar. Ya, y en base a eso, cuando ya tenemos elaborado estos riesgos y lo que pueda suceder, ¿cuál será el papel del Comité de Seguridad Escolar? Cumplirlo. Ya, cumplir. Hay que delegar, ver quién va a cumplir cada función. Exacto, delegar funciones, ¿cierto? Y ¿será que solo algunos tienen funciones o todos tendremos una función en el momento de que ocurra, que haya un riesgo, que haya una amenaza, que estemos vulnerables a algún riesgo? Toda la comunidad escolar tiene que estar al tanto de las normas de seguridad porque todos tienen un papel que cumplir. ¿Qué A dijimos, los niños hay Eli? que enseñarles cómo. Ya, ¿qué dijimos con respecto a los estudiantes en educación especial que nos pueden ayudar o que ser facilitadores, ¿se acuerdan? Que hay que buscar, no sé, pues los alumnos que nos puedan ayudar a bajar un niño con discapacidad motora, que hay que ver quién puede preocuparse del libro de clase y cosas por el estilo que ellos puedan ayudar en el momento. Exactamente, muy buena respuesta, Eli. Nosotros podemos apoyarnos de los estudiantes que, por ejemplo, no tienen movilidad reducida para que se hagan cargo de algún compañero que sí la tiene, ¿ya? El plan integral de seguridad incorpora a todas las personas, como decía la Ángela, a todas las personas de la comunidad y como decía la Eli, todas van a tener un rol dentro de este plan, ¿ya? Cuando ustedes niñas estén haciendo su práctica, también van a tener un rol en el plan de seguridad. Aunque a ustedes no se lo hayan mencionado, también tienen que participar. ¿Qué haría usted, Nico, si está haciendo práctica y de repente empieza a temblar? Supongamos que está con niños de trastorno del lenguaje en una escuela de prebásica. Primero que todo, guardar la calma, porque si me vuelvo loca yo, se vuelven loca todos. Exactamente. ¿Se acuerda que cuando empezamos a hablar del PISA, lo primero que yo les pregunté era si le tenían miedo a los temblores, que es lo más frecuente? Sí, guardar la calma y tratar de calmarlos a ellos, resguardarlos. ¿Ya? Y después de eso, de que está el ambiente tranquilo y que usted se encuentre también en armonía, que con respecto a lo que están haciendo los otros adultos responsables en la sala. No sé, tratar de explicarle a los niños lo que pasó, decirle que es normal, que va a pasar siempre. Claro, que algo habitual, ¿cierto? Claro. Y algo súper importante que no lo podemos olvidar es fijarnos en lo que están haciendo los otros adultos. ¿Por qué hay que fijarse en lo que están haciendo ellos? Si usted está llegando pajarito nuevo. Para que me sirvan de guía, porque yo voy a estar ahí como no sé qué hacer. Exactamente. Nos tenemos que fijar para que ellos sean nuestra guía y para que nosotros, no necesariamente imitar, pero para seguir el modelo que nos están dando, ¿ya? Porque no conocemos el plan integral de seguridad. En algunos colegios se espera a que pase el temblor y después salir de la sala. En otros, mientras está temblando, se sale de la sala. Lo que dice el plan integral sí que hay que mantenerse
dentro de la sala de clase hasta que termine el temblor, pero también hay colegios en que lo hacen de otra forma, ¿ya? Hay colegios, por ejemplo, que los niños se meten o los estudiantes se meten abajo de las mesas, otros que respetan el triángulo de vida y se ponen al lado de las mesas. Entonces, en ese caso uno se tiene que fijar qué es lo que hacen los otros adultos y seguir el modelo, ¿ya? Gracias, Nico. Eso en cuanto al comité de seguridad escolar, como la idea que daba la Ángela. Dígame. ¿Y qué puede pasar si llegáramos a un colegio que, claro, se debiera haber este plan en todos los colegios? Pero ¿qué pasa si llegamos a un colegio que, claro, está este plan, pero nunca se ha hablado y los niños no tienen ni idea qué hay que hacer y pasa un temblor? Ya. Y nosotras vemos alrededor y nadie hace nada y nosotras, claro, nosotras sabemos lo que tenemos que hacer, pero si nadie hace nada, también nos podríamos llegar a meter en un problema si nos preocupamos de más, ¿o no? En el único caso que podría suceder eso, Ángela, es en los colegios nuevos que están recién implementando, ¿ya? Porque en los colegios nosotros tenemos que, ¿se acuerdan que hablamos de que hay que hacer un seguimiento y los programas de prevención y ejercitación de los planes? Cuando hablamos de esto tiene que ver con los simulacros. Entonces, cuando nosotros, ¿para qué serán los simulacros, Eli, en un colegio? ¿Sí? Para que toda la gente sepa lo que tiene que hacer en el momento de necesitarlo. Exacto. Entonces, son distintos tipos de simulacros. Por lo tanto, los estudiantes y los adultos que están en el colegio están al tanto de cuáles son las medidas. Si no es un colegio nuevo, debería ser así. Si es una escuela nueva que está desarrollando su PICE, ahí por lo general se aplica criterio. Y el criterio ¿cuál es la función suya en la sala de clase? Proteger a los niños. Justamente, nuestra función en la sala de clases, chiquillas, y siempre va a ser así, de proteger a los más vulnerados en este momento, a los que están siendo más vulnerados porque son más pequeños o porque pueden tener alguna crisis o porque se pueden descompensar con el susto, tranquilizar. Cuando los adultos estamos tranquilos, los menores también están tranquilos, ¿ya? Y recuerden que si los estudiantes son grandes y se descontrolan, tiene que ver que cuando fueron chicos también hubo un adulto descontrolado al lado de ellos en ciertas situaciones de riesgo. Por eso se asustan, no porque le tengan miedo a los temblores, le tienen miedo a la reacción de los adultos, ¿ya? Por eso uno como adulto se tiene que controlar en ciertas situaciones. Y se van a dar cuenta, niñas, que cuando ustedes estén en la escuela van a aprender a controlar. No se van a dar cuenta cómo van a aprender a controlar sus emociones. Miren, en el colegio, lo más terrible que ha pasado, bueno, los temblores ya, cosa de todos los días en la escuela. Pues. Hace unos 5 años atrás, un estudiante se estaba lavando los pies en un lavamanos y se cayó el lavamanos y se quebró el lavamanos y le quebró la pierna y fue una fractura expuesta. Y yo no puedo, uno como adulto no puede estar ahí como, ¡ay, pobrecito! Ni qué te pasó, ni que le dé asco, ni nada de eso. El PICE, ¿qué significa PICE, Nico? Es con S, Cristina. La Cristina está preguntando. Significa Plan Integral de Seguridad Escolar. Muchas gracias, Nico. Entonces uno tiene que controlarse porque tiene que enfrentar la situación. Es como cuando hablábamos el otro día con el manual de convivencia, si vemos que los estudiantes son agresivos o se están peleando entre ellos, no nos vamos a poner a pelear con ellos, vamos a ver la manera de calmar la situación. Dice la Cristina, si le puede repetir de nuevo porque no escuchó. Ya, es Plan Integral de Seguridad Escolar. Ahora sí. Ya, gracias, Nico. Bueno, se me fue la onda. Lo siento. Ya, estábamos hablando entonces de porque la pregunta de la Ángela era, ¿qué hacemos en el caso de que no haya nadie? Tenemos que utilizar el criterio, tenemos que ver por las personas que pueden estar
estando más en riesgo que otros, siendo más vulnerados en ese momento. Gracias, dice la Cristina. ¿Ya? Bueno, eso en cuanto al comité, en el capítulo 5, que tiene que ver con el comité de seguridad escolar del establecimiento. En el capítulo 8, chiquillas, vamos a pasar a la elaboración de planes de respuesta o protocolos de actuación para cada riesgo identificado. Esta es una metodología que se llama acceder, que la vamos a aplicar cada vez que nosotros tengamos un riesgo identificado. Lo que tenemos que hacer, ¿cuál es un riesgo identificado, Magdalena, de que hemos estado hablando nosotros? ¿Riesgo de qué hay todos los días en Chile, por ejemplo? De sismo, ya. las Entonces, balaceras. Claro, tenemos el riesgo de, ya, veamos el riesgo de las balaceras. No me apague el micrófono, pues, Magdalena. Tenemos el riesgo de la balacera, ¿ya? Lo primero en esta metodología de acceder es que tenemos que estar alerta y alarma. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ha visto usted, por ejemplo, cuando hay alerta de tsunami o alerta de incendios forestales? ¿Cómo podríamos nosotros poner en el patio de atrás de mi escuela, que es el que colinda con la población que yo le menciono, donde hay balaceras? ¿Qué podríamos poner? Un letrero, ¿Ya? o poner una alarma. Por ejemplo, que nosotros sepamos y que no sea un sesgo para los estudiantes que son de la población, por ejemplo, pero que señalar que hay una alarma, que hay una alerta porque hay un riesgo, ¿ya? Después, dentro de esta metodología, recuerden, es acceder. Cada una de las letras significa una palabra. Viene la comunicación e información. Nosotros ya tenemos identificado el riesgo de las balaceras, ya pusimos una alerta. En la comunicación e información, ¿qué podríamos hacer? Pero en el momento de que ocurre la balacera o antes. Esto es un plan que estamos formando para que no nos expongamos a situación de riesgo, a este riesgo que podrían hacer, así como hacemos el tema de las operaciones Daisy, hacer un simulacro anterior para que la gente sepa qué hacer en caso de una balacera, por ejemplo, dónde ¿cierto? ir a protegerse. Súper buena idea. Después viene coordinación. ¿Entre quién nos podremos coordinar para evitar estar en este riesgo? Entre toda la gente de la escuela, con los profesores, los estudiantes. Podríamos tener, por ejemplo, que el comité de seguridad designe una persona que esté a cargo de este protocolo de acción, de esta metodología, de este riesgo. Sí, también. Ya, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo podríamos hacer? Yo creo que capacitando a alguien para que esté preparado para este tipo de circunstancias. Sí, súper buena respuesta. No sé, porque se conecte en caso que pase algo, que caiga una bala dentro de la escuela y... ¿Con quién, por ejemplo, podríamos coordinarnos si nosotras, aquí metemos a la comunidad, si nos damos cuenta que hay una balacera de bandas rivales en la población? ¿A quién podríamos llamar nosotras en qué momento? No sé, la ambulancia. Por ejemplo, ¿cierto? Podemos integrar a otras partes de la comunidad. Después de coordinarnos, hacemos una evaluación de cómo ha sido el proceso, ¿ya? Que puede ser al principio, puede ser preliminar, pero eso es para poder ver cómo hemos nosotros atacado este riesgo. Y después tenemos que tomar decisiones. ¿Qué decisión podríamos tomar, por ejemplo, en base a la evaluación que hicimos? Ahí tenemos que ver si cuánto nos demoramos o si realmente se cumplió con lo que habíamos programado, sino para corregirlo. Justamente, esa es la idea, súper buena respuesta. Después de esta decisión tenemos que hacer otra evaluación secundaria. ¿Para qué será? Para revisar si lo anterior se tomó en cuenta
y hacer un nuevo plan. Súper buena respuesta, Magdalena. Seca. Y al final de esto, nosotros hacemos una readecuación del plan de respuesta. ¿Por qué tendremos que hacer esto, Magdalena, la readecuación? Porque cuando uno hace un plan, puede que hayan quedado fuera muchas cosas que no tomamos en cuenta y que sí sucedieron, o nos basamos en planes de otros colegios, otros lugares, para que sea más completo Justamente, muy bien, súper bien. o más real. Exacto, para que se acerque a nuestro contexto, ¿cierto? Gracias, Magdalena. Sí. Ya. Y por último, a ver, Isabela, ¿puede encender su micrófono? Parece que no. Sí. ¿Cómo está, Isabela? Bien. ¿Está trabajando? Pero si no puede, no se preocupe. No, dígame. Ya. Mire, el último capítulo que ustedes tienen que revisar para la infografía es el seguimiento del programa de prevención y ejercitación de los planes de respuesta. ¿Qué cree usted que tiene por qué será importante? Porque esto es un capítulo entero, pues, el seguimiento de los programas de prevención y ejercitación de los planes de respuesta. ¿Por qué es importante qué? Hacer un seguimiento de los planes de prevención que nosotras hemos creado en el establecimiento y también ejercitar estos planes de respuesta. Para prevenir ciertas situaciones. Por ejemplo, lo mismo, las mismas cosas que exponían las compañeras, por ejemplo, en situaciones como la que explicaban. Todas esas cosas son para prevenir ciertas situaciones y en caso de ya no poder prevenirlas, saber cómo actuar. Exacto. A ver, vamos a ver. Nosotros hemos confeccionado, en estos días se han dado cuenta que hemos confeccionado protocolos para incendios, protocolos para pandemia, protocolos para qué más hemos hecho, para tsunami, para erupción volcánica, para las balaceras, 5 protocolos mínimo llevamos confeccionados. Hicimos estos 5 protocolos. Pero no le hemos hecho seguimiento, no sabemos si nos van a funcionar, ¿ya? Entonces, el seguimiento tiene que ver con eso, con que yo en el tiempo tome estos protocolos y los evalúe. ¿Qué es lo importante entonces de hacerle el seguimiento a estos programas de prevención? ¿Por qué? Bueno, sí, digamos. ¿Por qué cree usted que es importante hacer estos seguimientos a los programas de prevención, a los protocolos que hemos elaborado? Bueno, lo mismo que mencionaba antes, tenerlos súper presentes, saber cómo funcionan, ya, sobre todo. Pero este seguimiento, el seguimiento solamente que tenemos que hacer, ¿qué nos va a permitir hacer un seguimiento? Prevenir. ¿Ya? Y también nos va a permitir ver si funcionan o no funcionan, ¿cierto? Claro, también ver el tema de que ciertas cosas funcionen, como por ejemplo, no sé, por las acciones que tenemos nosotros frente a un temblor, por ejemplo, saber si realmente funcionan o si tenemos que cambiar los métodos que estamos utilizando y adecuarlos al contexto en el que estamos. Exactamente, esa es la respuesta. Nos sirve hacer este seguimiento, chiquillas, para poder saber si lo estamos aplicando bien, si las ideas que teníamos eran las adecuadas. Y por otro lado, Isabela, tenemos que ejercitar estos protocolos de acción, estos planes de seguridad. ¿Para qué nos sirve hacer eso? Claro, por ejemplo, cuando hacen las operaciones DAISY, que se le llamaba. Se le llamaba. Sí, porque ya no se le llama así. No, son simulacros. Son simulacros. Tiene otra, es la metodología Acceder, pero son simulacros que nosotros desarrollamos para que, de acuerdo a los riesgos. Claro, hay colegios que practican estos simulacros en ciertas ocasiones por lo mismo, especialmente cuando entran personas nuevas en los establecimientos para que ellos sepan cómo funcionan y qué tan efectivos son también. Exacto. Porque
Es como la pregunta que hacía la Ángela hace un rato. ¿Cómo yo nuevo voy a saber qué es lo que tengo que hacer? ¿Cierto? O si llego a un colegio y nadie está preparado. La idea de esto, de la ejercitación de los planes de respuesta, tiene que ver cómo cada uno va a actuar frente a un desastre, cómo cada uno tiene que actuar frente a una emergencia. ¿Ya? Gracias, Isabela. Buena respuesta. Ya, chicas. Ahora tenemos claro qué es lo que nos dice cada uno de los capítulos que ustedes tienen que considerar para hacer su infografía. Quiero saber si tienen alguna duda con respecto a la tarea. ¿Seguras? Están súper claritas. Ya. Hoy día, niñas, con estos temas que tratamos hoy de los capítulos y que hicimos un análisis más profundo de cada uno de los que tienen que trabajar, terminamos el tema del PICE. La próxima semana tenemos clase 3 días. ¿Habíamos conversado de eso, no? ¿No les había dicho? Sí, que íbamos a tener clases martes, miércoles y jueves. Si no me equivoco. Exacto. Gracias, Ángela. La única que presta atención, la Nico está ahí con cara de no sé. No se acuerda. Vamos a tener clase el martes a las 5, ¿cierto? Y miércoles y jueves a las 3, porque la próxima semana es el examen final de competencia, ¿ya? Y ahí, recuerden que esta asignatura final de competencia, el martes les voy a explicar de qué se trata el examen y vamos a ir desarrollando, ¿ya? Así que vamos a revisar primero qué fue lo que trabajamos hoy, Elizabeth Rojas. Revisamos el plan de seguridad integral, qué es lo que se debía hacer, cómo se debe poner en práctica, en sí eso. Ya. Y de acuerdo a los capítulos, Nico, ¿cuáles fueron los capítulos que abordamos? No con números, pero en general, ¿con qué tienen que ver los capítulos que abordamos? Con la formación del comité. ¿Ya? Había uno que también se trataba del PICE. Exacto, justamente. Del PICE con el seguimiento del plan. Ay, y aquí me perdí. Tenemos también que ver la comprensión, estas es como conceptos claves que son el riesgo, la amenaza, la vulnerabilidad y la capacidad, ¿cierto? Tenemos que ver lo de la metodología acceder, Nico. ¿Qué era eso? ¿Qué es el capítulo 8? Sí, ese era el capítulo 8, la elaboración de planes de respuesta o protocolos de actuación para cada riesgo identificado, metodología acceder. Exacto, ahí aplicamos la metodología acceder. Muy bien. Y el seguimiento de los programas de prevención. Gracias, Nico. Ángela, para cerrar, la tarea que tenemos que tener lista para el fin de semana, ¿qué es? Es una infografía sobre el capítulo 5, 8 y 9 del PICE. Y el 3. 3, 4, 5, 8 y 9. 4, 5, 8, Son 5 capítulos que fueron los que trabajamos ahora. ¿Y qué es una infografía, Ángela? Una infografía es como entregar información a través de imágenes. Ya. Como un afiche, pero se entrega información a través de imágenes. Ya. Esa imagen que nosotros utilicemos puede ser cualquier imagen. O sea, puede ser cualquiera, pero ¿ya? Tiene que estar relacionada con el tema a tratar. Ya, en este caso, ¿cuál es el tema que estamos trabajando? El PICE. ¿Y qué era el PICE? El Plan de Seguridad Integral Escolar. PICE. Vamos de nuevo. Plan Integral de Seguridad Escolar. ¿Cierto, Nico? Así es, ¿cierto? Ya, chicas, como siempre, un gusto estar con ustedes y nos vemos el día martes a las 17, ¿ya? Que estén muy bien. Un abrazo, cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Niñas, espérense, no se vayan, Ángela.
Recuérdenle a las compañeras que el martes empieza el examen final de competencias, así que tienen que estar, que no vale la videoconferencia que la vean después, ese día tienen que estar en clase, por favor, ¿ya? Ya. Ahí sí, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.